En Marcos 10, 35 al 45, leemos así. Se le acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del abismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Santiago y Juan se acercaron a Jesús buscando un lugar de honor. Querían estar más cerca del poder y ocupar los primeros puestos. Pero Jesús les enseñó que en el reino de Dios la verdadera grandeza no se mide por la posición que ocupamos, sino por la disposición que tenemos para servir. Vivimos en una sociedad que muchas veces nos impulsa a buscar reconocimiento, éxito y ser más importantes que otros. Sin embargo, Jesús siempre nos dice y nos muestra un camino diferente. En el versículo 43 dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y servir no significa hacer cosas extraordinarias. Muchas veces comienza en lo cotidiano. Escuchar a alguien que necesita hablar, que sabemos, conocemos de personas a nuestro alrededor que están pasando por momentos difíciles, por una situación que inclusive a veces para nuestros ojos no es tan complicado, pero para esa persona sí. Y nuestra forma de servir es justamente disponernos para escuchar lo que esa persona tenga que decir, lo que tal vez lo está agobiando, lo está preocupando, tal vez lo que le está inclusive sacando horas de sueño, lo que le está llevando a muchas veces esconderse y llorar por no saber con quién o no tener con quién poder expresar todo lo que está pasando. Y, de una manera tan simple nosotros podemos servir. Eso podemos hacer dentro de la iglesia, entre nosotros, que somos hermanos y familia de la fe, también con nuestras familias o con nuestros amigos, nuestras amistades, en el trabajo, en el colegio, en la facultad. Podemos servir de esa manera. Ayudar justamente sin que nos pidan ayuda. Muchas veces acá dentro de la iglesia, no sé, acomodando una silla, eh, sirviendo un vaso de agua, una taza de café, retirando, no sé, quizás eh, una taza, un vaso que vemos por ahí, que no es su lugar, acomodarlo en su lugar. Eh, Hay muchísimas maneras de servir y, y no esperemos, si estamos viendo, no esperemos que nos pidan, porque podemos ayudar de la manera más simple. Podemos dar nuestro servicio a Dios. Que no nos sintamos eh, limitados simplemente en el sentido de si no estoy o no formo parte de un ministerio, eh, no, no, es como si fuera que no puedo servir o no sé, me siento simplemente a observar.
tengamos esa misma disposición de cuando estábamos en nuestro primer amor a Cristo, en donde nuestra mirada estaba en el Señor, donde observábamos a Cristo, veíamos su ejemplo y queríamos hacer todo así como Él hizo cuando estaba acá en la tierra. Cuando Jesús estaba acá en la tierra y sirvió y nos enseñó cómo servir, nos enseñó que servir no depende simplemente de un título que recibamos, no depende simplemente de, de dónde estemos. Si estamos en un liderazgo nada más vamos a poder servir. No, hay muchísimas formas simples, sencillas y prácticas que está al alcance y lo podemos hacer. Obviamente que si estás siendo un líder en un ministerio o formas parte del equipo de un ministerio en una área específica, servir a lo mejor ahí donde estás. Pero tampoco limitate solamente a eso. Si puedes servir en otras áreas eh, y, y podés hacerlo, buenísimo, hacelo. Como digo, hay muchísimas formas de servir al otros. Hay como una frase característica en Temperley que es amar a Dios, amar a las personas y servir como Jesús. Y servir como Jesús es eso, mirar a Jesús y ver su ejemplo de cómo Él sirvió, de cómo Él nos dejó tantos ejemplos, tantas formas de servir, y que Él no se limitó a ciertas áreas nada más. Y, y también acompañar a quien está pasando un momento difícil. Eh, Muchas veces hablamos en la parte económica, ¿no? O sea, acompañar a una familia, a una persona que está pasando por un momento difícil, es servirlo también de esa manera. Si Dios nos está bendiciendo y hay abundancia en nuestro hogar, gloria a Dios por eso, aprovechemos eso para también ayudar y acompañar a aquella persona que está pasando por un momento difícil o si está pasando por una enfermedad. Acompañar, ya sea con tu presencia, ya sea llevando una palabra de ánimo, ya sea yendo a orar con esa persona o por esa persona, es acompañar a transitar ese momento difícil de enfermedad. Tal vez estén pasando por un momento de depresión. La compañía es fundamental, es animar a esa persona con palabras de ánimo, tratar de sacar y ayudarle a ver de a poquito un proceso. Yo creo que ahí también está, ahí también hay algo fundamental que nosotros debemos de aprender, que cada situación debemos de, de pensar así. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo serviría Jesús en este momento? Eh, Esta situación requiere ciertas acciones, pero otra situación tal vez requiere de otro tipo de acción. Entonces, también pedir a Dios sabiduría para entender que estamos ahí, no porque seamos mejores, no porque merezcamos estar ahí a la derecha o a la izquierda del Padre, sino porque también nosotros muchas veces pasamos por situaciones en donde recibimos también ayuda, en donde recibimos también a alguien que vino a dar su servicio a través del amor, a través de la comprensión. Nos vinieron también a dar esa ayuda, a ese servicio único que realmente muchas veces logramos comprender que viene de Dios a través de las personas. Entonces, acompañar, ¿no? A esas personas que están pasando por momentos difíciles, ser amables continuamente, perdonar, que es una de las cosas que, que nos cuesta mucho, ¿no? Perdonar y soltar es también un servicio. Dios también nos enseña que amar a las personas y servir a las personas como Jesús sirvió es perdonar también y pensar en el bienestar de los demás. Estas enseñanzas no solo es para mí, no solo es para vos, sino es para todos. Lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia y lo que también tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer fuera de la iglesia.
Porque nosotros que conocemos a Dios, conocemos eh, a nuestro Señor Jesús y, y sabemos de tantos ejemplos que Él nos dejó en cómo vivir, en cómo servir, en entender que muchas veces lo que nosotros hacemos y de la manera que nosotros servimos, tal vez el mundo lo ve de una forma que nosotros nos estamos humillando. Y sí, el Señor, siendo Dios, se humilló. El Señor, siendo Rey, siendo Hijo de Dios, vino a esta tierra, vivió como nosotros, y Él se humilló a sí mismo. Entonces, si Él, siendo Dios, que no tenía por qué razón quizás humillarse, lo hizo, ¿por qué nosotros no? La forma de servir es de una forma que el Señor nos muestra, es de una forma humilde. No es que voy a ir a servir al otro, así como di algunos ejemplos, ¿no? Ya ahí estando en la situación voy a saber cómo servir, cómo ayudar, cómo dar mi servicio, ¿no? Pero hacerlo de una forma humilde, no sirviendo como que, yo vine a servir porque yo soy mejor, vine a ofrecer esto porque mira que yo soy líder, no, mira que yo soy fulanita, no, mira que yo, no. Sí, tal vez vamos a servir y genial, Dios también va a usar eso para bendecir a, a otras familias, a otras personas, pero no debemos de servir creyéndonos mejores, debemos de servir con humildad, debemos de servir sin pensar que el mundo va a estar diciendo, ay no, mira, qué manera de humillar esa persona que habló tan mal de ella y aún así viene y le da una mano, le está ayudando así. Ay no, para mí eso es humillación absoluta, no tiene dignidad, es lo que dice el mundo, ¿no? Pero el Señor nos dice que esa es nuestra manera de servir, humillándonos, sirviéndonos con humildad, dando lo mejor que nosotros tenemos para nuestro prójimo, para nuestro próximo, haciéndolo con amor, dando perdón, con paciencia, sirviendo, con tolerancia, sirviendo con enseñanza, pero ¿para qué? No porque yo soy mejor, sino porque yo también necesité aprender esto. También tuve un momento donde no comprendía, donde no entendía y aprendí, y hoy yo voy a servirte a través de aquello que yo aprendí también. Eso lo aplicamos dentro y fuera de la iglesia. Porque servir es una expresión práctica del amor. Vuelvo a repetir, Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Teniendo toda la autoridad, ¿qué hizo? Eligió servir y entregar su vida por otros. Por otros. ¿Que quiénes son esos otros? Somos nosotros. Entonces, en Marcos 10, del 35 al 45, ahí con el pedido de Santiago y Juan y la indignación de los otros 10, Jesús aprovechó y nos dejó una gran enseñanza. Nos enseñó que debemos de servir en donde, independientemente de dónde estemos, el lugar que ocupemos. Si, si en la iglesia estoy sentado en una silla y no tengo, entre comillas, ningún cargo, no estoy, entre comillas, en ningún ministerio, igual puedo servir al Señor, igual puedo servir a su iglesia, igual puedo servir a mi próximo, a mi prójimo, allá afuera. Y debo de servir, porque Dios nos dejó muchos ejemplos de amor, de servicio y de entrega. No miremos simplemente las cosas que no tenemos o el lugar en donde no estamos. Aprovechemos aquello que Dios nos dio, que nos entregó a nuestras manos y usemos eso para servir. No miremos el lugar en donde quizás no estoy, eh, el puesto que quizás no obtuve, sino miremos el lugar en donde el Señor me puso
Y ahí serví. Serví con amor, serví con paciencia, serví con humildad. Y humillarnos tampoco es dejar que el otro nos pisotee, eso sí. Pero eso ya es ya podríamos abarcar en otro momento. No es dejar pisotearnos, porque el Señor también nos da autoridad para poder enseñar. Que recuerden, había dicho que una forma de dar nuestro servicio y de servir al otro es también a través de la enseñanza. Enseñar con amor. Entonces, iglesia, hermanos que nos van a estar escuchando a través de nuestras redes sociales. Hagámonos esta pregunta. Es la que yo me hice y es en la que estoy reflexionando también. Y quiero que vos, que estás escuchando, también te hagas esta pregunta y reflexiones y reflexionemos juntos. ¿Estoy buscando ser servido nada más o estoy buscando servir? Muy buena pregunta para que reflexionemos, para que empecemos a sondear un poquito, a reflexionar un poquito acá adentro. Estoy buscando simplemente no, estoy buscando solamente ser servido, estar cómodo donde estoy y listo y que me sirvan. O estoy buscando servir. Quizás la verdadera grandeza no está en el lugar que ocupemos, sino en el amor con el que decidimos vivir cada día, sirviendo al otro, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, manteniendo mi mirada y mi corazón puesta solamente y nada más que nuestro Señor Jesús y lo que nos enseñó y lo que nos enseña cada día, cómo vivir nuestra vida hoy.